antes que nada te quería agradecer la presencia, la tuya y la de tu hijo Lucas. Escuchamos recién atentamente la charla que tuviste con nuestros ex compañeros de tercero y nada, la verdad que fue muy claro, pero sobre todo fue muy impactante y muy interesante. Diría que un testigo de eso fue la piel de gallina que me apareció cuando contabas algunos de los sucesos, que fue la verdad que muy impactante, muy escalofriante diría también en algunas situaciones. Es un orgullo para mí y también para toda la comunidad escolar, creo, que estés acá con nosotros. La verdad que es un honor que podamos hacerte esta entrevista, teniendo en cuenta todo lo que vos significaste para la historia argentina, ¿no? Así que nada, con eso quería dar pie a esta entrevista. Nada, esperemos no serte muy hostigantes, si se quiere. Así que nada. No, a ver, yo les agradezco la invitación. Me impresiona un poco que, digamos, que ustedes me traten de homenaje o nada. Digamos, fuimos un granito de arena de una cadena que hizo un trabajo muy importante. Un protagonista. Que, Un protagonista sí, de los libros de la historia, diría yo. Sí. un poquito. Los protagonistas, en realidad los verdaderos protagonistas fueron las víctimas y los testigos. Sí. Y nosotros fuimos una herramienta para lograr que lo que sucedió en la Argentina se conociera. Así que gracias a usted por invitarme. No, por favor. Empezando con Claro. la primera pregunta que queremos hacer, que es, digamos, lo que, digamos, ¿no? Lo que, digamos, su reacción, digamos, cuando, digamos, vio la película, ¿no? Digamos, qué sintió, digamos, qué emociones tenía. Con la película tuve varias sensaciones porque necesité verla varias veces. Sí. La primera vez la vimos en sesión privada porque nosotros en el trabajo previo de producción que hizo Santiago Mitre firmamos un convenio de confidencialidad, pero no conocíamos el guión y entonces la gran intriga era, sabíamos perdón, que algunos de nosotros incluso íbamos a pasar con nuestros propios nombres, pero teníamos la gran intriga de que el que nos iba a representar nos representara bien, porque si no, si era un tonto el que nos representaba, de acá a futuro, Lucas Palacios iba a ser el de la película, no iba a ser yo. Así que nosotros le pedimos a Santiago que si podíamos verla primero en sesión privada, nos la dio en un estudio en Palermo, estábamos nosotros, nuestros familiares y los jueces, y fue mucha emoción, pero fue como así un revoltijo de sensaciones porque no tuvimos mucha capacidad de analizarla. Nos gustó, siempre me gustó la película. Y después la vi por segunda vez el día de la Van Premier en la zona de Puerto Madero. Y después en realidad la que más me impresionó fue la tercera vez, que fue, como no sabíamos si iba a haber un evento especial de gala, yo decidí con Lucas, mi hijo y mi mujer, Fernanda, a ir a verla el día del estreno, que era el 29 de septiembre. Entonces sacamos entradas en un cine en Belgrano y fuimos a verla. Y fue el día que más me conmovió, porque yo quería ver la reacción de la gente en la sala. La sala estaba repleta y estábamos en cuarta fila y ahí pude llegar a ver, además, incluso los créditos de la película al final, donde estaban las fotos nuestras, que no las había visualizado tan bien al principio. Y cada vez que la veo, hoy vi con ustedes acá en el colegio los últimos 20 minutos y cada vez que la veo me vuelvo a emocionar. Sí, me pasa hasta a mí eso. Una persona que ni siquiera vivió esos tiempos es fuerte. Pero nada, ya haciendo una relación, si se quiere, entre la historia y la ficción que se muestra en la película, nos surgen varias preguntas que queremos preguntarte a vos, ya que a mi forma de ver fuiste un protagonista, pero también un testigo de aquel entonces, ¿no? Entonces, quizás nos puedas responder primero una pregunta más abstracta, que es si la ficción da cuenta de lo sucedido históricamente y
tal vez haciéndolo más concreto, más específico y por ahí afinándolo más hacia algo bueno, concreto, preguntaría si la película es honesta o agrega varias cosas para hacerla quizás más emocionante, si se quiere. Tomo las primeras palabras tuyas, digamos. Bueno, no fue un protagonista, fue un testigo, eso está bueno. Sí. La película hay que tener en cuenta que es una ficción basada en hechos reales, obviamente, pero los hechos reales están descritos con mucha fidelidad y te diría que casi idéntico a lo que nosotros vivimos en aquel momento. Después están las críticas que se escuchan y se hacen, si le falta esto, le sobra aquello, pero si tenemos en cuenta que es una película, que uno de los productores principales de la película es Amazon, y que hoy es candidata, o por lo menos se dice que va a ser candidata a los premios Oscar, no puede pretenderse escribir un manual de historia en 2 horas 20. La película de hecho era más larga y hubo partes que sé que se le cortaron, pero en general respeta mucho la realidad, más allá de que hay ficciones, hay personajes que existieron, otros que no, otros que se insinúa que fueron de tal manera u otra, pero diría que eso habría que preguntárselo a Mitre y no a nosotros, fuimos los testigos. Nosotros podemos contar lo que vivimos. La película es bastante fiel a eso. Sí, pero también, digamos, ¿crees que, digamos, la película, o sea, vos ya dijiste que había también, digamos, había personas que, por ejemplo, no existían, pero que las personas que sí existían y que tenían rol y eventos reales, ¿no? Digamos, basados en la realidad, eran, digamos, representados bien. ¿Crees que también, digamos, su situación, digamos, de todos ustedes, o sea, digamos, de tus compañeros, del fiscal, de los acusados y todos ellos, ¿crees que ellos también estaban representados bien tanto como los hechos reales que, digamos, sucedieron? Sí, los protagonistas de la película, Estracera y Moreno Campo, están muy bien representados, a pesar de que Darín no se parece nada a Estracera, pero por otro lado es muy parecido, porque su gesto, su forma de moverse, algunas inflexiones en la voz, se nota, además de ser un excelente actor que lo ha estudiado. Moreno Campo es bastante parecido también. Nosotros aparecemos como grupo, digamos, con un rol más chiquito, pero sí, es así, digamos. Lo que no pasó es que hubo un proceso de selección. Nosotros fuimos llegando porque nos fue llevando o Moreno Campo o Estracera y llegamos ahí y nada, se armó un grupo muy raro y además maravillosamente se armó, no sabemos por qué, porque ninguno nos conocíamos, salvo 2 o 3 que veníamos del mismo lugar, pero no nos conocíamos entre nosotros, teníamos orígenes distintos, ideologías distintas, pero funcionó. Y después, bueno, hay algunas críticas que los jueces no son parecidos a los jueces que eran, pero bueno, el tema era situar al tribunal. Me parece que lo que se destaca acá, y esa fue la pretensión de Mitre, es destacar el trabajo de la Fiscalía y de Estracera, básicamente, así que eso está muy bien reflejado. Sí, así que nada, una apreciación mía es que esta idea de usar la ficción y hacer ficción basado en hechos reales dio sus frutos. Diría que es así. Sí, mirá, por ejemplo, la figura del hijo de Estracera, Julián, él iba al colegio enfrente a tribunales, al ILSE. Yo no tengo el recuerdo que fuera tan activo en su participación, pero ahí encontraron en ese personaje un nexo, además, un ancla. Porque fíjate, la circunstancia de los jueces firmando la servilleta en la pizzería, sí, ese hecho efectivamente existió, pero cómo introducías a alguien en ese lugar
que cuente lo que pasó internamente si no es contado por alguno de los jueces. Y bueno, necesitaban un testigo y ahí apareció Julián Estrasera. Entonces se han creado personajes que sirven para mantener el hilo, me parece, narrativo de la película y en otra medida algunos para mantener suspenso, intriga, Claro, sí. básicamente eso. Sí, digamos, si nos fijamos, digamos, en el aspecto no ficcional, digamos, si podrías elegir, ¿no? ¿Qué elemento, digamos, ficcional tal vez sacarías? También puede ser, digamos, un hecho histórico, o sea, uno de los hechos históricos, ¿no? Que están representados en la película. Si tuvieras que elegir, ¿cuál tal vez sacarías? No sé si sacaría o pondría algo. Me parece que hay situaciones que quizás se le podría haber dado un poquito más de profundidad, aun cuando hubieran insumido quizás un minuto o dos más de rollo de película. Una es que hubiera hecho una introducción un poquitito más amplia y entendible de cómo se llegó al juicio, pero muy cortito, incluso con letras en off como sale al principio, pero la secuencia pasa tan rápido que no es demasiado fácil leerla. Y después otra cosa que cambiaría es la figura de Trócoli, que es el personaje que aparece en el informe de la CONADEP hablando por televisión. Sí. Por alguna razón. No, es que es real, eso es real. Claro. Lo que pasan es efectivamente esa entrevista que él dio. Pero esa entrevista dura 45 minutos. Y Antonio Trócoli, yo no creo, a pesar de que era, digamos, de un ala del radicalismo, integrante del gobierno, era el ministro del Interior de Alfonsín, fue un ministro muy importante de Alfonsín. Sí. Y esa sensación de que está apoyando a los militares para mí no fue tal, en la realidad. De hecho, el Ministerio del Interior y la Cancillería participaron muchísimo en la logística del juicio porque ellos se ocuparon de traer a los testigos que no podían viajar desde el interior. El Ministerio del Interior los traía para acá, Cancillería traía a los que estaban en el exterior, básicamente en Francia. Así que sí, son esas cosas que, pero digamos, tampoco el objeto, pero sí. Pero yo lo hubiera planteado de otra manera. Sí, recién mencionabas esta entrevista que él da. ¿Vos reconocés una injerencia política en la película, dirías? No, justamente me parece que la película, por eso es la repercusión que tiene, que en términos generales avanza fuera de lo que en la Argentina se llama grieta. Claro. Y en ese sentido es bastante objetiva. Las críticas que se le hacen es que falta esto o falta el otro, que no aparece la figura de Alfonsín, o que Trócoli dijo aquello, dijo esto. Pero nadie objeta el fondo de la película. Sí. Y me parece que no tiene intencionalidad. Perfecto. Claro, entonces fue un error más de percepción, si se quiere. Sí, o distintas percepciones del director, digamos. Me parece que si me preguntaras interpretándolo, cosa que no corresponde, por ahí necesitaba en la película un malo. Y por ahí lo encontró en la figura de Trócoli, pero a mí me parece que no hay intencionalidad. Perfecto. Bueno, también una pregunta más, ¿no? que queríamos hacer es que, digamos, ¿crees que, digamos, con lo que pasó, ¿no? Digamos, ¿puede la película, digamos, transformarse en un, digamos, testimonio para futuras, digamos, por ejemplo, investigaciones, digamos, o digamos, trabajos o también material de investigación en escuelas? No, me parece que puede ser un motor para iniciarlo, pero la película es una película. Lo que ocurrió con la película es que ha impulsado a muchos lugares generar registros de la gente que fue testigo de esa época y de lo que pasó. Por ejemplo, hace unas semanas
estuvimos en Memoria Abierta, que es una ONG que trabaja dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, y nos hizo una entrevista grupal al equipo de Estrasera, pero el registro fue a modo de archivo, porque lo que les pasó a ellos es que Memoria Abierta tiene, además de tener los cassettes de las audiencias y del juicio, tiene montones de archivos de denuncias y etcétera, y es un lugar de consulta de mucha gente que va a buscar información en ese lugar. Y lo que les pasó con la película es que les estallaron las consultas y no daban abasto para poder responderlas. Entonces me parece que eso es lo que genera. A raíz de por otro lado, a raíz de una entrevista que me hicieron en una radio en Mendoza, donde yo dije una frase citándolo a Moreno Campo, que había presentado, él escribió un libro que lo reeditó ahora, que se llama Cuando el poder perdió el juicio. Lo reeditó ahora y lo lanzó en el medio de la inauguración del estreno de la película, y él sostiene que hay que hacer docencia, que con la película hay que hacer docencia. Y yo lo repetí en esa reunión, en esa entrevista, y 2 senadoras de la provincia de Mendoza levantaron la entrevista y presentaron un proyecto en la legislatura de Mendoza pidiendo que se dé la película en las escuelas secundarias de la provincia, sí. Y se aprobó. Ahora estarán peleándose con los derechos de Amazon para ver cómo hacen para reproducirla, pero como está en streaming, supongo que es más fácil. Pero sí, y sé que hay incluso en la ciudad de Buenos Aires hay algunos colegios o escuelas que la han mostrado, como también la mostró la Goethe hoy acá. Sí. Está bueno. Sí, sí. Sí, yo da la casualidad que justo leí esa entrevista y aparece como en el título ya aparece tu frase. Y fue creo que el primer link que me apareció, así que creo que sí, mirá, marcó sí. Esa frase, digamos. Sí, sí, bueno, a mí me asombró, pero sí, por suerte pasó. Pasando, digamos, a otro lado que digamos simplemente ficción y histórica, digamos, queríamos hablar ahora sobre digamos, el juicio, el testimonio y digamos, el protagonismo, ¿no? Y la primera pregunta que digamos, queríamos hacer respecto a eso era, digamos, que se puede ver, por ejemplo, en la película, ¿no? Que los modos de investigación, digamos, son que eran de un modo medio inusual por en el mundo judicial, y en cierto sentido también, digamos, los Aresio y también era original, ¿no? Y Estrasera tomó la decisión de tomar muchos testigos, eran alrededor de 800, ¿puede ser? 711 creo que. Sí, no, 711 fueron los casos, testigos eran muchos más. Ah, perfecto, sí. No me acuerdo cuántos testigos presentamos nosotros, pero en definitiva creo que pasaron alrededor de 800 o 900 sí. Por la audiencia. Alrededor de toda Argentina, ¿no? Sí, venían de todo el país, algunos venían del exterior, hubo muchos testigos de concepto inicialmente, también gente, periodistas, políticos. Pero sí, nosotros, a ver, cuando nosotros llegamos a la Fiscalía, ni nosotros, ni la Cámara Federal, los jueces sabían cómo llevar adelante un proceso judicial de esa magnitud y oral. Era el primer juicio oral en la Argentina, más allá de que había algunas experiencias muy chiquititas en la provincia de Córdoba, porque el Código de Procedimientos de Córdoba lo permitía, pero nada que ver con eso. Y de hecho era, y no sé si sigue siéndolo hasta el día de hoy, el único juicio donde un tribunal civil juzga a responsables de una dictadura, porque no hay antecedentes en otro lado, y el juicio en alguna medida ha sido tomado de ejemplo en el exterior, quizás más de lo que acá debió haber sido tomado. Pero nosotros trabajamos y fuimos aprendiendo sobre la marcha, no sabíamos qué teníamos que hacer. Yo en mi vida había entrevistado a un testigo y no sabía cómo había que tomar una declaración, y bueno, y tomamos cientos y nos fuimos haciendo en la cancha, como se dice. Claro. Y lo mismo le pasó a Estrasera y lo mismo le pasó a los jueces. El mismo Estrasera, yo creo que él se fue dando cuenta con el desarrollo de las audiencias de que tenía una personalidad interna que no la conocía, y de golpe se convirtió
un personaje increíble que dirigía en alguna medida a la audiencia, se peleaba con los defensores, discutía con el tribunal, defendía a los testigos. La verdad que fue un capo, era un león, la audiencia era un león. Sí. ¿Te acordás si tuvo que justificar ante ustedes, que eran jóvenes en el mundo del derecho, en ese entonces por lo menos, su estrategia? No, consensuaron con todos nosotros en eso? decís vos. Sí. No, al revés. Nosotros trabajamos con muchísima libertad en la fiscalía y más allá que de golpe se cerraba la puerta de su despacho y había temas en los que nosotros no interveníamos, pero te diría que en general la mayoría de las situaciones que se decidieron y que se trabajaron en la fiscalía, todas fueron consensuadas. Todos los casos se discutían juntos, las decisiones se tomaban juntos. Obviamente que la palabra final la tenía que dar el fiscal. Sí. Pero nos dieron muchísima libertad para trabajar y usando una palabra que hoy se usa mucho, nos empoderaron, porque nosotros éramos muy jóvenes y nos sentíamos que éramos, no sé, íbamos a los juzgados, pedíamos expedientes, nos peleábamos con los jueces y muchos nos miraban como diciendo, ¿y vos quién sos? Si tenés 19, 20, 22 años, 23. Claro, mediante la confianza. Pero nos dieron mucha confianza para trabajar, sí. Y lo mismo la Cámara, los jueces con nosotros han tenido un trato impresionante hasta el día de hoy, me pasa, porque ahora con motivo de la película los hemos visto bastante. De hecho, Gil Lavedra mañana presenta un libro, la semana que viene, la semana que viene, presenta un libro y nos está invitando y cada vez que nos cruzamos son abrazos y se generó un vínculo increíble con toda esa gente. Claro. No, también lo que queríamos preguntar también era, por ejemplo, que a Stracera le decía, ¿no? El loco. Bueno, eso tiene algo que ver, digamos, con el proceso y cómo lo armó y cómo era todo, o tiene que ver como con algo que pasó antes, como que es un apodo que ya existe hace mucho tiempo. Sí, era un apodo que arrastraba. Le decían el loco porque siempre fue muy histriónico. Muy verborrágico y todos los temas se los tomaba con mucha pasión y mucho empeño. Sí. Pero también además tenía un perfil de humor bastante acentuado. De hecho, entre nosotros, estas son más anécdotas de intimidad dentro de la fiscalía. En un momento, entre todo lo que nosotros íbamos analizando y viendo, eran cosas muy duras, muy crudas y necesitábamos momentos de distensión. Él se había conseguido una pequeña pistolita con unos balines de explosión y nos asustaba, se acercaba por atrás y nos disparaba atrás de la oreja. En alguna medida, en algunas situaciones casi era como bajaba nuestra edad y compartía con nosotros ese tipo de situaciones. Claro. Digamos, volviendo, digamos, también un poco más antes del juicio, ¿no? Digamos, ya hablaste un poco, digamos, antes de eso, pero queremos preguntar de vuelta, digamos, cómo lo habías conocido, ¿no? Y, digamos, cómo llegaste a formar parte del equipo. Ya dijiste que, por ejemplo, no había ese proceso, digamos, elección así, sino que, no, simplemente se armó ese equipo de la nada, pero, digamos, sí, esa era la pregunta, digamos, ¿cómo llegaste a, digamos, que formas parte, digamos, de un equipo? Yo era empleado de la Procuración General Sí. de la Nación y era un empleado administrativo, había ingresado en el año 74 cuando terminé el colegio y un día Moreno Campo en un pasillo me pregunta, che, ¿se necesita gente en la fiscalía? ¿No querés venir a trabajar? Simplemente así. Y sí, bueno, y como figura en la película, eso sí no es ficción. Creo que hay horas extras. Bueno, vamos, le dije yo. Y sí, así fue. Y otros de los chicos que lo integraron, había otro de la Procuración, Nicolás Corradini, que falleció. Entró unas semanas antes que yo, de la misma manera. Sergio Delgado era hijo de un amigo de Stracera y trabajaba en un
juzgado en tribunales y un día querés venir a trabajar y vení. Y Sergio lo conocía a Maco Somigliana, que dijo, che, conozco un chico que por ahí le interesa y viene, y así entramos. Nadie, no presentábamos currículum, no teníamos currículum. Y así que no, fue así, no hubo una selección previa, más no sé si ellos en algún momento, che, le voy a decir a fulano de tal, que lo conozco de algún lugar, entre ellos, entre Moreno Campo y Estracera, que hayan hablado, pero que yo sepa, no. Claro, pero entonces, como, ¿qué conocimientos ya tenías, digamos, previo a que te, digamos, reclutaron, digamos, para el equipo de Estracera? Digamos que, porque ya dijiste que eran como muy, no tenían mucha experiencia, ¿no? Pero, digamos, ¿qué conocimientos ya habían tenido? Mirá, ninguno. No, prácticamente ninguno. Yo, en lo personal, te diría que casi nada, porque mi tarea en la procuración era netamente administrativa, digamos. Era un empleado que escribía a máquina, pasaba las cosas que otro había escrito, y recién había empezado ese año a redactar algunos dictámenes en cuestiones muy chiquititas, digamos, en una figura de empleado que se llamaba relator, donde yo analizaba un expediente y hacía un proyecto y se lo presentaba al procurador general, pero en cosas nada que ver, muy simples, pero no teníamos experiencia. Algunos de los chicos, Judith Koenig trabajaba en la procuración, haciendo las mismas tareas o parecidas a las mías, y además era estudiante de ciencias económicas, o sea que ni siquiera del lado del derecho. Y algunos de los chicos trabajaban en algunas fiscalías de primera instancia y podían tener un poquito más de conocimiento de cómo se instruye un expediente, una causa, pero nada, casi nada ciegos, digamos. Qué increíble que para un proceso que marcó tanto la Argentina haya tenido que necesitar al pueblo, ¿no? A lo que es normal, a lo que es común en el pueblo del día a día de los argentinos, ¿no? Es bastante increíble. Tengo un amigo mío que es abogado, un abogado reconocido hoy, y siempre dice, nunca entendí cómo podía ser que 8 chicos que no sabían nada de derecho hayan armado eso. Y la verdad que no sabíamos nada. Por otro lado, también es cierto que nosotros no trabajamos en la parte de construcción jurídica, sino que trabajamos sobre los hechos, ¿no? Sí. Claro, ahí se necesitaba el hambre. Y entonces, claro, ahí se necesitaba ganas de trabajar y de cómo juntarla, y eso lo fuimos aprendiendo. Pero nosotros, digamos, la construcción jurídica de lo que fue en definitiva la acusación, participábamos en alguna medida desde el lado de los hechos, pero la tesis jurídica, incluso sé que hubo en algunos casos consultas a juristas más conocidos en aquel momento en los que se apoyó Estracera y Moreno Campo. Claro, tenían un poco de todo, digamos. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 28. Claro. ¿Y 28. ¿qué dirías vos que fueron las cosas que más te quedaron o que aprendiste después del juicio? A partir de los 28 mirá, años. Varias cosas. Una de las cosas que aprendimos, que me sirvió hasta el día de hoy, es a trabajar en equipo, cosa que yo no tenía ni idea. Y lo que más me impresionó del juicio, vos me preguntabas eso, más allá de los casos que eran tremendos, y la gente que explicaba las torturas y lo que había, la situación que había vivido, lo que más me impresionó siempre fue los testimonios de los familiares, porque ellos contaban su peregrinar por distintos lugares, preguntando por sus hijos, su padre o lo que fuera, durante años, y jamás tuvieron una respuesta. Fíjense, en la película hay un testimonio de una mujer que le pregunta al tribunal, ¿me puede decir dónde está mi hijo? Entonces, todas eran gente muchas veces mayor, que llegaba y decía, bueno, fui a la capilla Estela Maris, que era la capilla castrense, en aquel momento, que estaba enfrente a Comodoro Pi, ahí en el puerto. Fui a preguntar, porque decían que ahí había datos sobre gente detenida,
el capellán decía que no sabía nada, lo mandaba el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior lo mandaba el primer cuerpo de ejército, el primer cuerpo, y así llegaban hasta Amnesty Internacional en Londres sin tener ninguna respuesta de nada. Y siempre terminaba con la pregunta del tribunal y decía, ¿y pudo saber algo de su hijo? No, no pude saber nada. Y eso fue lo que más me impresionó a mí. Sí. Y es la circunstancia de por qué hoy sí hay gente que sigue buscando y pidiendo justicia. Claro, sí, de los desaparecidos, literalmente desaparecidos. Sí. No, sí, digamos, y después también documentar todo eso debe, digamos, lo que te contaron, ¿no? Debe haber sido difícil, ¿no? Con también, como ya contaste, que no tenía computadoras, ¿no? Y entonces documentar, digamos, toda esa data que es, dieron a ustedes, ¿no? Para trabajar, solo lo tenían que, digamos, trabajar con documentos y, digamos, las máquinas. Sí. No, ¿cómo era? Eso era así. Mira, el análisis de los casos que hicimos en la CONADEP fue así. Nos traían carpetas y carpetas y carpetas y nosotros tomábamos nota, cada uno tenía un cuaderno o hojas sueltas y tomábamos nota. Después eso lo vertíamos en algo escrito por nosotros y después sobre eso lo que hicimos, una vez que seleccionamos los casos, hicimos una ficha de cada caso, que era una síntesis muy escueta al principio. Eran fichas rojas y fichas rosas y celestes que identificaban si el caso era mujer o varón, y las teníamos en una caja de zapatos. Ese era nuestro Google, si querés. Sí. Y después, sí, todo era nota a mano alzada, porque ni siquiera teníamos grabadores, que de golpe uno dice, bueno, grabo. No, tomábamos nota y muchos eran documentos que sacábamos, pedimos causas de todos lados que habían tramitado. En la Cámara Federal estaban todos los habeas corpus presentados en todo el país entre el 76 y el 82. Todos. Era una sala inmensa que se llamaba la sala, estaba pintada de verde, era la sala verde, y ahí estaba toda la prueba de la causa. Entonces muchas veces la prueba era documental porque ya estaba escrita, pero si no era tomar apuntes. Claro, a falta de, creo que mencionaste, a falta de Excel, tenían sí, claro, hacíamos esas tablas y después la fotocopiadora que había en la cámara, ustedes no se imaginan lo que era un elefante enorme que se trababa y claro, a veces andaba, a veces no. Entonces cuando nosotros escribíamos en la máquina de escribir con 4 carbónicos para tener 4 ejemplares de lo que escribíamos y eso lo repartíamos. Pero había que tirarle el dedo desde acá arriba para que la tecla marcara la letra en el papel. Lo que tenían. Sí. Y... ¿Vos te acordás? Perdón, sí. porque capaz le suma. Algo que me contó Sergio, que es cómo juntaron la prueba de las huellas dactilares de la masacre de Fátima. No, yo no me acuerdo de eso porque yo no lo trabajé en ese caso. No. Después te lo cuento, Sí. no se va a dilatar mucho. Dale. Y quizás yendo a algo más personal, si se quiere. ¿Cuándo tomaste dimensión de lo que eras vos, de lo que significaba el equipo y de lo que estabas haciendo? De la huella que estás dejando en la Argentina. O en las personas de la Argentina, por lo menos. Yo siempre tuve la sensación de que hicimos un trabajo enorme y re importante, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Y te diría que recién ahora estamos con el tema de la película, que nos buscan por todos lados, Sí. como redimensionando la tarea que hicimos. Siempre nos sentimos orgullosos de haber trabajado ahí, en ese lugar, y destacamos que nada, se dio la circunstancia de que justo entre todos los empleados del Poder Judicial que había en la capital en aquel momento, nosotros estábamos justos parados en ese momento ahí, que te dijeron vení vos. Y en ese sentido me parece que fuimos agraciados, te diría, de haber sido elegidos. Claro, pero porque, digamos, trabajaron en un caso tan, ¿no?, importante para la Argentina también. Digamos, también había, digamos, muchas amenazas, ¿no? Probablemente porque, por ejemplo, vimos en la película como, digamos, el auto
ahí, digamos, que está explotando. Sí. Y todo eso, bueno, ¿nos puedes contar un poco más sobre las amenazas? A ver, ese auto que explota, entre todos nosotros nos dijimos, incluido Moreno Campo, que Trasera no le podíamos preguntar porque falleció, y todos dimos una respuesta muy parecida, que fue: salvo que tengamos Alzheimer, creemos que eso no ocurrió. Es ficción, para darle tensión, me parece, a la película. Tampoco ocurrió que nos tiraran una bomba roja de tinta en un bar. Eso no pasó. Los llamados. Llamados, hubo 3 amenazas de bomba en la fiscalía, que yo recuerde. Hubo varias en la cámara al principio, pero los mismos camaristas ahora están explicando que ellos tomaron la decisión de encapsularse y no darle bolilla a lo que pasaba afuera, y trabajar y enfocarse solamente en el objeto de la causa, y tampoco le dieron trascendencia. Hubo algunas amenazas previas a que empezara la audiencia, intentando que no se realizara. Y en la fiscalía, que yo recuerde, estas 3, 2 que entró el escuadrón antibomba, revisó y se fue, y la otra es la que aparece en la película de Judith, que lo sacó corriendo diciéndole: mirá, llamaron en el horario equivocado, las denuncias las tomamos de 8 a 9 de la mañana y no a las 4 de la tarde como me llamaron. Ella además siguió trabajando, y después Trasera le preguntó alguna novedad. Sí, un idiota que llamó diciendo que había una bomba, pero no le dimos trascendencia, y no sentimos nosotros temor en aquel momento de que algo nos pudiera pasar, o no fuimos conscientes de eso. Pero tal vez no, los testigos probablemente tenían, digamos, miedo, ¿no? También, digamos, porque sí, también eso se ve en la película, ¿no? Que tenemos, que están como, sí, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, digamos, cuando contamos, digamos, vienen, ¿no? Gente que nos quiere, digamos, lastimar, esas cosas, digamos, en cuenta el miedo de los testigos, ¿no? Sí, los testigos, básicamente los que más temor tenían eran las víctimas que declaraban. Sí. No los testigos que hubieran buscado a desaparecidos. De hecho, cuando yo estuve en Rosario, seleccionando casos y testigos, varios de ellos entraban al lugar donde nosotros los entrevistábamos y nos decían: mirá, no sé si declararon o no, porque recién afuera me encontré con la persona que me torturó. Qué locura, ¿no? Sobre todo pasaba en las ciudades más chicas, como Rosario, en Tucumán pasaba lo mismo. En Mendoza, el fiscal de aquel momento, a los testigos que yo iba entrevistando, les decía: yo con vos no me equivoqué, y los amedrentaba. Independientemente de lo que hubieran hecho o no, pero algunos sí tenían miedo de declarar, porque todavía era muy presente el poder militar. Sí. Y digamos, en cuenta a ese miedo, ¿no? En que mencionaste, digamos, ¿cómo actuaba la fiscalía, digamos, ¿no? Teniendo eso en cuenta. ¿Cómo actuábamos respecto al miedo de ellos? Sí. Claro, tenían que pegar un volantazo. No, bueno, como sale en la película, viste que Trasera, Darín dice, sí. No podemos proteger a nadie. Es cierto, digamos, no existía. Hoy en Argentina en alguna medida existe un instituto que se llama de protección de testigos, en algunos casos, pero en ese momento no existía, y nosotros, más que convicción de que valía la pena que declararan, otra garantía no le podíamos dar. Sí los conteníamos. En el momento previo a que ellos fueran a declarar la audiencia, cuando ya tenían la decisión tomada de que iban a declarar, venían primero la fiscalía y los tranquilizábamos y los orientábamos, no sobre lo que tenían que contestar, pero sí tratando de tranquilizarlos y de que tenían que sentarse y contar su experiencia y nada más. Claro. Que obviamente no era fácil, ¿no? Sí. Afectó mínimamente entonces. Sí, en general diría miedo. Que no. Perfecto. Sí. Bueno, vos ya también ya contaste, ¿no? Que, digamos, vos personalmente no realmente tenías ese miedo. Digamos, ¿por qué tenías tanta, digamos,
confianza en ti, como que, o sea, yo personalmente, ¿no? Digamos, si a mí me amenazaran y además si solo sería un, digamos, un boludo que está llamando por teléfono, que hay una bomba, a mí me terrificaría, o sea, realmente. Mirá, la verdad que no sé, porque en alguna medida habrá sido inconsciencia de la edad. En la otra, por otro lado, a nosotros nos pasaba, por ejemplo, durante el desarrollo de las audiencias empezaban alrededor de las 2:30 de la tarde todos los días y terminaban cuando terminaban los testigos. Hubo testigos que terminaron a las 5 de la mañana. Pero previo a la audiencia de cada día, salíamos en grupo los 8 con Estracera, con Moreno Campo, íbamos siempre a almorzar al mismo lugar, que estaba a media cuadra de tribunales, de la fiscalía, y lo que nos pasaba es que la gente lo veía a Estracera y lo aplaudía en la calle. Entonces, en alguna medida nosotros, pienso yo, nos daba cierta tranquilidad y orgullo decir, de golpe nos sentábamos en un restaurante, si no íbamos a ese íbamos a otro muy cercano, y los mozos venían y le ponían una botella de vino de regalo en la mesa, que alguno de los chicos ha dicho por ahí no la tomábamos para no llegar ebrios a la audiencia. Pero no, yo creo que por eso nos sentimos miedo, porque nos sentimos en alguna medida apoyados. Claro. Y en la película por lo menos se reconoce, o por lo menos personalmente, noté una cierta tensión que hay entre los acusados y los testigos. ¿Eso sucedió así o es meramente...? Sí, sucedió así. Básicamente había un par de defensores que eran más agresivos con los testigos. Claro. Incluso hay alguna escena donde Estracera hace así o se tapa la nariz, porque en ese histrionismo alguno de los defensores le dijo, usted es un chancho, acá hay olor a chancho, le decía, ¿no? Y hubo algunas preguntas más agresivas de parte de los defensores, pero Estracera se preocupó de frenarlos y la Cámara, los jueces, también los cuidaron mucho a los testigos y no permitieron que hubiera excesos verbales de ese tipo en la audiencia. ¿Sentías impotencia por ahí cuando veías eso? No, bueno, qué sé yo, estaban en alguna medida haciendo su trabajo, ¿viste? Pero creo que me lo he hecho. De hecho, uno de los defensores, un episodio en las primeras audiencias donde un político que había sido diputado nacional, Augusto Conte McDonald, entró a la audiencia y medio que increpó verbalmente, tiene un hijo muerto, sí. Y increpó a algunos de los defensores y se produjo ahí como una discusión entre ellos a viva voz. Y el presidente de la Cámara, que creo que era Arlanian en ese momento, les dice, doctor Orjeira, que era el defensor, por favor, basta, se acabó, terminen con el tema, qué sé yo, y el tipo siguió. Y entonces Arlanian tomó la decisión de que por desacato lo detuvo el defensor. Pero lo detuvo con la policía, se lo llevaron adentro del recinto de la Cámara. Y contaban el otro día que mientras lo tuvieron detenido, que fue alrededor de 2 horas, 1 hora, no sé qué, los demás defensores empezaron a presentar habeas corpus para que respondieran sobre la detención del defensor, de Orjeira, y al final decidieron darle una condena por desacato de 1 hora, y lo tuvieron detenido 1 hora y después lo liberaron. Pero ellos dieron señales muy fuertes de que al tribunal y a la audiencia en general había que respetarla. ¿Y un testimonio de un testigo que te haya impactado hasta el día de hoy? Hubo muchos. El de Adriana Calvo, que es la que figura en la película, fue tremendo. El de los testimonios de la noche de los lápices son tremendos. No sé, hay un montón, la verdad que hay un montón, no hay ninguno en particular que te diría, qué sé yo, todos. Sí.
Lo que también era, digamos, medio frustrante, ¿no? Viendo la película era como cuando los militares, ¿no? Los acusados, o sea, mostraron una indiferencia cuando estaban hablando los testigos, ¿no? Que realmente es como uno se frustra cuando se ve eso porque están tan emocionalmente, digamos. Sí. Así, ¿era realmente así? No, porque, a ver, el procedimiento, los comandantes estuvieron en la sala de audiencia solamente cuando los indagaron, que fueron de manera individualmente fueron indagados, no todos juntos, y después en el momento de la acusación. Durante los testimonios ellos no estuvieron presentes, estaban solo las defensas, ellos no. Pero sí durante la acusación, que duró 5 días, cada uno tuvo una actitud distinta de los comandantes. Videla, por ejemplo, leía un libro religioso. En la película se ve eso. No me acuerdo ahora el nombre del libro, pero el autor es una persona que se llamaba Kempis. Imitación de Cristo. Imitación de Cristo se llama el libro. Haciendo que leía, digamos, no levantaba la vista y siempre mirando el libro. Algunos tomaban nota de algunas cosas, y otros, nada, los más, digamos, como con caras burlonas eran Macera y Viola. De hecho, Macera, después, cuando terminó la acusación y vinieron las defensas, después de cada defensa, los procesados tenían oportunidad de hacer su alegato final, es decir, sus últimas palabras. Y solo 2 hicieron uso de la palabra, uno fue Grafiña y el otro fue Macera. Y Macera fue muy impresionante porque más que una defensa fue un alegato político, donde en alguna medida intimidó a los jueces, porque dijeron, ¿dónde estarán el día de mañana los jueces que hoy me están juzgando? Y terminó sus palabras diciendo, volveré algún día en el puente de mi buque insignia, como diciendo, ojo, que podemos volver. Y fue muy impresionante. Pero después ningún otro dijo nada. Y nunca reconocieron, de hecho, los hechos. Ellos se hacían responsables por los actos de sus subordinados, pero nunca reconocieron el procedimiento ilegal. Claro. O también, por lo menos lo que se veía en la película, lo adjudicaban al terrorismo, al supuesto terrorismo que se estaba llevando a cabo. Sí, pero no. Creo que ellos en alguna medida subestimaron la prueba que se presentó. O nunca pensaron que se iba a presentar de esa manera. Quizás a modo de detalle, a Videla se lo ve que tiene un traje puesto, a diferencia de sus compañeros militares, que todos tenían una vestimenta militar. ¿Sabés vos por qué? No, siempre estuvo vestido de civil, pero no sé el motivo. Siempre fue de traje. Sí. Es algo curioso, por lo menos. Y digamos, respecto a digamos, las consecuencias del juicio, ¿qué crees que consecuencias legales tan como sociales tenía el juicio? ¿Qué impactos tenía el juicio en la sociedad argentina? De hoy en día. Sí. También. ¿Hoy en día? Sí. Y hoy en día me parece que lo importante del juicio y de la sentencia es que, primero, desde lo social, es que se mostró al país lo que ocurrió durante esos 7 años. Había mucha gente que lo negaba, incluso nos pasaba a nosotros en aquel momento, que estábamos trabajando y que estábamos viendo lo que había pasado y lo comentábamos con nuestros conocidos, y algunos decían, me están mintiendo, cuando nosotros estábamos trabajando sobre la prueba. Hoy no hay nadie en el país que discuta eso, que discuta que sucedió lo que sucedió. Y me parece que la gran lección de la sentencia es eso, es que no puede volver a producirse un proceso como ese, y menos utilizando la violencia en nombre del Estado de manera ilegal. Y creo que hoy, desde lo social,
nadie aceptaría un procedimiento como ese de nuevo en la Argentina. Claro, no, el lema quedó nunca más, Sí, hasta con nosotros. quedó nunca más, sí. Sí. ¿Qué es tu opinión igual sobre las condenas que fueron aplicadas a los altos rangos de la Junta Militar? Y nosotros en aquel momento nos enojábamos al principio, pero por otro lado, visto con retrospectiva, hoy primero no puedes pretender, no pasa prácticamente en ningún proceso en el mundo, que un tribunal aplique las mismas condenas que pide un fiscal, ¿no? Y por otro lado, me parece que hoy, después de tantos años, la sentencia fue ejemplificadora. También es cierto que la Cámara tenía un objetivo preciso, que era juzgar a los responsables de las juntas, no era juzgar a todos los responsables. Tenía un objeto procesal, ellos no podían salirse de eso. Sin embargo, y ahí es donde actuó y donde se muestra la independencia de la justicia o la independencia de los poderes, es que esa sentencia tiene un punto 30, que es la que ordena extraer testimonios de todas las pruebas producidas durante el juicio que puedan implicar la responsabilidad de subordinados en los excesos, ¿sí? De eso se extrajo testimonio, se hizo copia de cada una de esas pruebas y se empezó a remitir a los tribunales que correspondía para que procedieran, y por eso es que se abrieron los juicios después. Pero lo que dio impulso a la prosecución de otros juicios es ese famoso punto 30, que ni siquiera la política Alfonsín ni nadie lo tuvo en cuenta. Nadie pensó que los jueces iban a decir, pero los jueces eran jueces, y una de las obligaciones de los jueces es denunciar los hechos ilícitos de los que tengan conocimiento. Por eso es que dictaron ese punto 30. Sí. Y quizás variando, o si se quiere balanceándome hacia lo contrario de lo que estás hablando, sobre las sentencias que nunca fueron, sobre las penas que nunca se dieron. Quería preguntarte acerca de, en primer lugar, las leyes de punto final, y por otro lugar la ley de la obediencia debida, que sancionó el Congreso a pedido de Alfonsino. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Te pregunto como primero un abogado y después también como un argentino, ¿no? No, a ver, como abogado me parece que las respuestas ya están dadas, el declaró constitucional. Me parece que lo que hay que hacer es situarse en aquel momento de cuál era la situación política en la Argentina, cuál era el poder real de los militares y cuál era el margen de maniobra que Alfonsín tenía en ese momento. Y me parece que no tenía otra posibilidad que esa. En medio, acordémonos, hubo levantamientos, la democracia era muy débil. Y obviamente uno no está, yo no estoy de acuerdo ni con el punto final ni con la audiencia. De hecho, cuando llegó el punto final, en la Fiscalía estábamos trabajando en la causa del primer cuerpo ejército, habíamos empezado a trabajar en eso y habíamos logrado la extradición de Suárez Mason, que estaba en Estados Unidos. En medio de ese proceso que empezaba, hubo creo que 2 audiencias en la Cámara Federal, pero en medio de ese proceso llegó el punto final y se acabó. Nosotros no estábamos, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero me parece que tampoco uno en el lugar en el que está, sobre todo en la justicia, no tenés una visión, no tenés una visión total, y me parece que nosotros de política no sabíamos nada y tampoco conocíamos cuál era la fuerza real, pero me parece que no tenía otra posibilidad de hacer lo que hizo. Y acerca del indulto que sanciona Menem en el año 89 también. El indulto, sí, la verdad que no, para mí es horrible. El indulto, los indultos, porque se indultaron a todos, Claro. porque también, digamos, no solo a los comandantes que habían sido condenados, sino también a los subversivos que habían sido condenados, los indultos. Sí, no, los indultos para mí fueron horribles y por eso, digamos, también puede ser que en aquel momento, o por conveniencia política o lo que fuera,
se tomó esa decisión el presidente. El indulto además es una facultad personalísima del presidente. Sí. No sé por qué pasó. Pero justamente por eso fue que después, cuando llegó el gobierno de Kirchner, se declaró todo nulo en el Congreso, de nuevo, todo nulo en el Congreso, y por eso se reabrieron los juicios. Claro. Sí, yendo a otro tema igual, digamos, mirándolo en retroperspectiva, ¿no? Digamos, hubieras hecho algo distinto teniendo en cuenta, digamos, su cargo como ayudante de fiscal. No. No, es que no te podría dar otro argumento porque no, la verdad que no hubiera hecho otra cosa distinta porque íbamos aprendiendo en el camino y nada, nos encolumnamos atrás de una forma, idea de trabajo y la verdad que lo que se nos pudo haber ocurrido en su momento distinto, como les dije antes, lo planteamos en grupo, se decidió y seguimos todos para el mismo lado. Y ahora, cambiando por ahí hacia algo más actual, teniendo en cuenta la reciente muerte de Eve de Bonafini, la cual fue cofundadora de Madres Plaza de Mayo, se puede ver, a mí por lo menos me impactó mucho la escena en la película en la que anulan o prohíben los pañuelos blancos en el cuarto en el que se está dando el juicio. Entonces, ¿qué visión tenés del símbolo que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? Y en primer lugar eso. ¿Qué pregunta más es? No, mirá. Dos cosas. La situación de los pañuelos en la audiencia, la Cámara, el otro día fui a un evento donde estaban los jueces y lo explicaron ellos. La Cámara tenía su reglamento interno sobre cómo se iba a desarrollar la audiencia y una de las cosas que habían determinado es que no se iba a permitir en la audiencia ningún tipo de símbolo de la índole que fuera, ¿sí? Entonces Arlanian, como presidente de la Cámara, dice, díganle a Eve Bonafini, que se saquen los pañuelos, no va a poder entrar con los pañuelos. Pero por otro lado decían los jueces el otro día, y si nos decía que no, ¿qué hacíamos? Porque las madres en ese momento eran una organización, eran un símbolo muy fuerte. Claro. Entonces, ellos mismos no sabían qué iban a hacer si Eve no se la sacaba. Y lo mandaron a Estraceria y a Moreno Campo, que está la escena en la película, donde ellos amablemente le piden que se lo saquen y se lo sacaron. Y después, si me preguntás sobre la figura de Eve en particular, las madres de Plaza de Mayo son unas heroínas en el mundo que en su momento se pusieron los pañuelos, pasaron a través de la caballería, de la policía montada que les impedía llegar a la pirámide, y como les decían en su primer momento, las locas de Plaza de Mayo empezaron a girar alrededor de la pirámide. Y enfrentaron a la dictadura de la manera que pudieron. Y en ese sentido, chapó a las madres de Plaza de Mayo. Lo que Eve hizo después, la verdad que yo prefiero no opinar, tengo mi opinión personal, digamos, no estoy de acuerdo, pero nada. Yo me quedo con el recuerdo de Eve desfilando por la pirámide. Sí. ¿Pensás que esa visión que tenés vos de ese momento se mantuvo o se mantiene hasta ahora, estos días por lo menos? En mucha gente sí, en otra no, porque tuvo actitudes feas y entonces en mucha gente sí, en otra no. Claro, le ponen énfasis en distintas... Pero por eso es abrir la grieta, digamos, me parece que cada uno lo maneja para cada lado y me parece que hay que tomar una figura por lo que fue y no por lo que terminó siendo. Sí. Y quizás también otra vez tocando un poco de la polémica alrededor de estos sucesos. Después del retorno a la democracia, se discutió mucho el número de los 30.000 desaparecidos en ese entonces. Y fue motivo de discusión entre todas las facciones políticas, tanto de izquierda como de derecha, si este número era real, ¿no? Y más allá, ahora no quiero
entrar en exactitud en el número o ponerlo en duda. Pero, ¿qué relevancia pensás que tiene este número? ¿O qué razón le das de ser a este número en la actualidad en la Argentina? Mirá, yo creo que el número no tiene relevancia alguna. Inicialmente, en el trabajo de la CONADER, Sí, los desaparecidos fueron 9.000. Pero el trabajo de CONADER se hizo en 6 meses. Y las investigaciones pasaron 40 años, ¿no? sí, Entonces, hoy no se puede saber si son 10.000, 20.000, 30.000. Y no tiene importancia el número para mí. claro. Lo importante es el horror de lo que pasó, fueran 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000, no importa. Claro, es casi simbólico el número. Todo lo demás me parece que es cháchara, porque ¿para qué ponerte a discutirse un número si ya está probado que fue lo que pasó? Sí, Fíjate que cuando empezó la causa, los centros clandestinos de detención conocidos los contabas con los dedos de la mano. Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio, La Perla, la ESMA, los pozos de Banfield de Quilmes, comisarías, Coti Martínez, algunos. Hoy se sabe que había 600, 650 centros clandestinos durante esos 7 años. Entonces, lo mismo por los números, claro. ¿no? Sí, Bueno, digamos, volviendo al comienzo de la entrevista, ¿no? Digamos, estamos aquí, digamos, ¿no? Su hijo, Lucas, ¿no? Está filmando, sí, está documentando lo que estamos, ¿no? Hablando para, digamos, un documental que es sobre vos, ¿no? Y entonces quería volver a preguntarte sobre la importancia de los films para reflejar la historia, o sea, ¿qué valor le das al documental sobre tu historia, digamos, comparándolo con, digamos, una ficción que está basada en la realidad? No, bueno, me parece que los documentales siempre le dan mayor seriedad de golpe a la versión, y se supone que en el documental tenés la versión real de la historia. Lucas está filmando documental, yo lo dije hoy en un grupo chiquito fuera de cámara. Para mí es un orgullo que lo esté haciendo, porque nunca pensé, cuando yo trabajé en aquellos años, que iba a tener un hijo que se iba a interesar por esto y que lo iba a tener hoy como sombra con la cámara atrás mío. Para mí es un placer que lo esté haciendo. Y nada, eso. Y no tengo duda de que va a ser un excelente documental, el mejor. Y bueno, para cerrar, ¿no? Al final, ¿no? Digamos, ¿por qué crees que, digamos, o por qué no crees que películas como 1985 y, digamos, el documental que estamos haciendo ahora deberían ser enseñadas en un colegio como en que nos estamos, digamos, ¿no? Encontrándonos? No, yo creo que debieran ser mostrados, y creo que lo que hay que hacer para mostrarlos es mostrarlos con mucha inteligencia y con mucho cuidado, porque es una historia muy reciente y muy sensible en la Argentina, donde de golpe se abren puertas complicadas. Entonces, me parece que si el tema se maneja con seriedad, se enseña con seriedad, con objetividad, y mostrando qué fue lo que pasó en general en esa época de nuestro país, se puede contar en cualquier lado. El problema es cuando se intenta politizar o llevar de un lado o del otro, y ahí es donde se hace cortocircuito. Pero si no, me parece que hay que mostrarlo, porque hay que tener memoria. sí. Sí, así que no. Estamos llegando al final de la entrevista y nada, te quería agradecer en nombre de todos los que nos encontramos en esta habitación, en este cuarto, pero también en nombre de todo el colegio, toda la comunidad escolar de la Goethe Schule. Como dije en el principio, es un orgullo y nada, también vuelvo a repetir, espero no haber sido demasiado hostil, si se quiere, No. para encontrar la verdad. Soy de los pensamientos que para a veces buscar la verdad que está enterrada, está bien romper alguna raíz que está entre medio.
Entonces, vos más que nadie lo debes saber. No, Buscando la verdad de la totalmente memoria, como dijiste. Totalmente de acuerdo, chicos, no me molestaron para nada. Les agradezco un montón a ustedes, a sus profesores, al colegio, y ojalá otras instituciones educativas siguieran este camino. La verdad que está buenísimo. A mí me encantó, hoy para mí fue una mañana maravillosa acá en el colegio, de verdad. Sí. Sí, gracias. Gracias a vos. Y también quiero decirte con una oración breve lo que siempre, viéndolos del otro lado de la pantalla, te da esa impotencia, ¿no? De no poder decirse en la cara, y creo que representa a todo el mundo cuando con una frase tan simple y tan breve se puede decir muchas cosas. Así que de parte de toda la Argentina, te agradezco por todo lo que hiciste por el país. Muchas gracias. Así que nada, ese es el final. Me van a hacer emocionar al final. No era la intención. Gracias, en serio, de verdad.